150 razas et. Feliz Illuminati. Kerado Humalanga, Federico Bellini, Anton Parks, información secreta de archivos del libro ruso sobre 58 razas, Alex Calger, Vadim, Credo Mutuo etc. Y también con participación de amigos como Carol Rosin, Disclosure Project. Kerado Humalanga, Centaur Sentinel. Posiblemente uno de los artículos sobre razas extraterrestres más completos públicamente a nivel mundial, donde catalogó 150 razas extraterrestres y subespecies. Información que doy sin ningún tipo de manipulación o interés de algún tipo y por supuesto a no forzar a nadie que me crea. Solo con la única intención de la búsqueda de la verdad que se nos ha sido tapada por largo tiempo. Como dijo el astronauta Edgar Mitchell, es posible que haya cientos de civilizaciones ahí fuera. Cada uno que juzgue por sí mismo. Gracias y espero les guste, publicado por Félix Illuminati. Asterisco, información bastante completa y detallada obtenida después de muchos años de investigación, procedente de buenas fuentes, pero también gracias a la ayuda de amigos y conocidos de importancia especializados en la materia, como lo son Carol Rosin, del National Press Club. Primer grupo. Razas. Actividades principales de estos seres. Problemas generados por ellos. Grises bajos. Zeta Reticulum. Andorion. Abducciones de civiles. Experimentos genéticos. Programación mental. Seguimientos de humanos a través de implantes, clonación. Y creación especie híbrida. Humanos grises. Traumatización de abducidos. Humanos genéticamente modificados. Seguimiento de humanos con implantes, programación mental. Abducidos. Grises altos o blancos, Orión. Experimentos genéticos. Creación raza híbrida grises y humanos, control mental y acuerdos diplomáticos con el gobierno en la sombra. Humanos genéticamente modificados. Seguimiento de humanos con implantes, programación mental. Abducidos, élites políticas comprometidas, agencias de seguridad nacional infiltradas, abuso de los derechos humanos. Reptilianos. Autóctonos, la Tierra. Manipulando a las élites. Instituciones, sistemas financieros, e influenciando los sistemas de creencias religiosos, supresión de la verdadera historia de la humanidad. Abuso de derechos humanos. Dominación y corrupción de las élites. Control de los medios y corporaciones, división del dogma religioso, amnesia histórica, cultura de la violencia. Draconianos. Reptilianos, Alfa Draconis. Controlan las élites. Instituciones y sistemas financieros, promueven el militarismo, crean un clima de miedo, dificultad e inseguridad. Cultivando humanos y manipulando a los grises y a los reptilianos autóctonos de la Tierra. Concentrando la riqueza y pobreza global, corrompiendo a las élites e instituciones, violencia étnica y religiosa, abuso de los derechos humanos, cultura de violencia y terrorismo, tráfico de droga y el crimen organizado. Sirianos, Sirio B. Participan en programas de intercambio de tecnología que promueven la cooperación militar ante una potencial amenaza extraterrestre. Investigación de armamento secreto, uso de armamento exótico. Abuso de civiles en experimentos de viajes en el tiempo. Anunnaki, Nibiru. Control de la evolución de los humanos a largo plazo a través de grupos de élite, sistemas e instituciones, manipulando la conciencia humana. Compiten con los draconianos por el manipulación de las élites. Fundamentalismo religioso, patriarcado.
Cultural global, cultura de violencia. Control de la tierra. Segundo grupo actividades principales soluciones generadas. Telosianos, la tierra. Ayudando a la humanidad de superficie a aprender sobre la historia de la humanidad. Restaurando la longevidad humana, cambiando los sistemas de creencias perniciosos y protegiendo el medio ambiente. Protección medioambiental. Promoviendo la biodiversidad, promoviendo la longevidad y la salud humana, rescatando la verdadera historia de la humanidad. Lirianos, la ire. Diseminando la verdadera historia de la raza nórdica en la galaxia y asistiendo en la comprensión de las motivaciones humanas y su potencial. Recuperando la verdadera historia de la humanidad y el legado de los lirianos. Comprendiendo la historia galáctica. Ayudando a descubrir la esencia humana. Diplomacia y resolución de conflictos. Educación global. Veganos, la ire. Diseminando la verdadera historia de la raza de piel oscura diagonal azul en la galaxia, y asistiendo a la humanidad en la comprensión de su potencial y motivación. Recuperando la verdadera historia de la humanidad y el legado de los veganos. Comprendiendo la historia galáctica. Ayudando a descubrir la esencia humana. Diplomacia y resolución de conflictos, educación global. Pleiadianos, las Pléyades. Ayudando a la humanidad a conquistar su libertad de las estructuras que la oprimen a través de la ascensión de conciencia. Promoviendo los derechos universales, promoviendo sistemas democráticos. Promoviendo la evolución de la conciencia, educación global. Proquiones, proción. Promoviendo una resistencia efectiva a la subversión extraterrestre, desarrollando una conciencia multidimensional, usando visualización mental para prevenir del control de los ETs grises, etc., seguimiento de la actividad de los ETs hostiles. Exposing ET subversión. Ayudando a destapar el secretismo del tema ET conciencia multidimensional. Desprogramando las mentes controladas, promoviendo los derechos universales. Promoviendo Internet y la comunicación global. Tausetianos, Tauseti, exposing ET subversión. Identificando las élites. Destapando la corrupción y manipulación de los gobiernos. Instituciones corruptas. Elevando la conciencia humana, bloqueando el control mental de los ETI. Manejándose con el militarismo y sistemas financieros. Seguimiento infiltración de ETS hostiles. Promoviendo conciencia multidimensional. Desarrollando el control mental, ayudando a la resolución de conflictos. Andromedanos, Andrómede. Facilitando decisiones de la comunidad galáctica al tratar con la situación de la Tierra. Estrategias para la resolución de conflictos, la educación de la juventud, los crab circles. Educación de los niños. Cristales psíquicos. Educación para la paz, destapando la manipulación de las élites. Mejorando el gobierno global, diplomacia y la resolución de conflictos. Comunicación extraterrestre. Sirianos, Sirio A. Asistiendo en la construcción de un sistema ecológico para la evolución de la humanidad. Alterando la rejilla de energía biomagnética del planeta. Protección del medio ambiente, promoviendo la biodiversidad, elevando la conciencia humana, evolución de la biosfera.
Pleiadianos. Compartiendo información. Técnica, transformando la cultura científica, y la educación. Global Aukunue hay un pequeño grupo que son manipuladores. Transformando los paradigmas científicos, desarrollando tecnologías alternativas, reformando la educación. Alpha Centauri, Alpha Centauri. Promoviendo la justicia social y la libertad humana, y el uso responsable de la tecnología. Justicia social a nivel global. Promoviendo zonas de paz, derechos humanos. Desarrollo sostenible. Arcturianos, Arctures. Integrando los valores espirituales con la avanzada tecnología, proveyendo de consejos estratégicos para transformar los sistemas planetarios, creadores de craft circles. Gobierno global. Integrando los sistemas financieros, políticos y sociales. Coordinando las relaciones con ETS. Diplomacia y resolución de conflictos. Comunicación extraterrestre. Erróneamente usado como sinónimo de extraterrestre, alienígena significa etimológicamente, de origen extraño. Un alienígena puede ser extraterrestre, proveniente de fuera de la Tierra. Intraterrestre, proveniente de dentro de la Tierra. Ultraterrestre, proveniente de, más allá, de la Tierra, otros planos, universos, etc. De acuerdo a muchas de las declaraciones de contactados, exmilitares, exagentes de la CIA, NSA, FBI y otras organizaciones, existen aproximadamente 57 razas extraterrestres infiltradas en nuestro planeta, de las cuales las más importantes debido al papel que juegan con respecto a la situación actual del planeta son: grupo regresivo, extraterrestres regresivos o de servicio a sí mismos, Siakars, draconianos, Siakar, Alpha Draconis. Esta raza de seres son de tipo reptil, son de linaje real y son los que están a la cabeza de la jerarquía. De acuerdo a diferentes fuentes, los draconianos fueron tirados en la constelación de Alpha Draconis hace millones de años. Provienen de un universo superior, pero al parecer fueron expulsados por la gran carga negativa que traían consigo, ya que parte de su naturaleza es ser hostiles con respecto a otras razas, además de implementar sistemas de control. Su origen es atribuido en el plano físico a la especie de los saurios. Su aspecto varía en cuanto a la pigmentación de la piel, pero la más conocida es el tono verdoso con escamas tipo lagarto o serpiente. También se conoce que hay otros seres draconianos con pigmentación grisácea, azulada y rojiza. Se dice que miden entre 4.5 ms de altura, los más bajos, hasta 6 ms de altura, los más altos. Se dice que pueden tomar cualquier forma física que les plazca, entre ellas toman formas muy similares a las humanas y a las razas conocidas como nórdicos, donde entran los aspectos de las razas pleiadianas y sirios, entre otros. Esto a través de habilidades psicoastrales, proyectando de manera holográfica hacia el plano físico lo que desean. Generalmente los Siakars o draconianos reales de Alpha Draconis son seres alados y con colas largas, inclusive en algunos casos se les describe con cuernos largos y algunos tipo crestas, lo que en las escrituras de la Biblia y otros mitos antiguos se les conocía como demonios. Curiosamente, los dragones de la Europa antigua, los dragones cumplen con estas características y se les atribuían poderes sobrenaturales, además de que regularmente atacaban poblaciones y devoraban a la gente. Serpiente emplumada. Los dragones orientales y el dragón o serpiente emplumada de Mesoamérica es una representación meramente de un draconiano, pero perteneciente a la Tierra. Is dragón oriental, der. Dragón tipo europeo. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Son también muy conocidos por su gran capacidad de desarrollo de ingeniería genética y militar,
Fueron los primeros en crear naves interestelares y por tal motivo ha logrado conquistar muchos sistemas en nuestra galaxia y en otras. Se les atribuye la conquista de las civilizaciones de Orión, Zeta Reticuli 2, Aldebaran, Sirius E, Sol y Alfa Centauro. Se dice que su actitud hacia los humanos es meramente repulsiva y hostil, debido a las antiguas guerras ubicadas en el sistema del aire donde más de 50 millones de seres humanos, ancestros, fueron aniquilados por los draconianos. Se sabe también que hay una facción de draconianos habitando el planeta Tierra en ciudades subterráneas. Se cree también que tienen relación con los Dougan de África o los llamados Chitauri por los chamanes africanos como credo mutua. Asterisco, nótese el término Chitauri en relación con el término Siacar. Ahora, también se sabe que hay draconianos terrestres y que son los que habitan debajo de la tierra. Quetzalcóatl. Los Anunnaki farsantes y no los primeros Anunnakis originales buenos, son actualmente los que están intentando apoderarse de la tierra, ya que en sus raíces pertenecen al grupo de Orión. Sin embargo, tienen sus propios intereses y existe una facción que tiene conflictos de ideología con las razas draconianas de Orión y Alpha Draconis. La posición de los Anunnaki farsantes con respecto a la raza humana es de propiedad y son ciertamente hostiles. Existe una facción que trabaja directamente con el grupo de Orión y Alpha Draconis, los cuales han originado una gran maquinaria de control sobre la raza humana. Son los responsables de la mayoría de las guerras registradas en la historia. Son también los responsables del sistema de control, de los sistemas de creencias, de las sectas y sociedades secretas. Los Anunnaki farsantes fueron los que protagonizaron también lo que se conoce como las guerras de la Liga Negra, donde un grupo de humanos asistidos por sirios y pleyadianos se rebelaron en contra de los dioses, sin embargo, fallaron. Reptiliano del Imperio de Orión. Reptilianos, Grupo de Orión y Alpha Draconis. El Grupo de Orión es el más conocido por parte de las investigaciones y contactos extraterrestres. Son una subraza de los draconianos o los Siacar y tienen las mismas características que sus antecesores. Son seres bípedos que miden entre 3.5 ms y 5 ms en su forma física natural, aunque también pueden adoptar cualquier forma física que deseen. Así como sus antecesores son una raza guerrera y con una actitud regresiva hacia otras razas. A ellos se les atribuye la manipulación de otros 21 sistemas actualmente en la galaxia. Su jerarquía está dividida en un sistema social como el que se conoció en la Edad Oscura de Europa. Diosa Nammu. Roca Sica, reptiliano cazando a humano. Murales de Egipto, reptiliano cambiándose a humano. Humanoides con cabezas de reptil. Los Homosaures o reptilianos existen. Muchas personas consideran que son reales y tienen la capacidad de verse como nosotros, como la serie V Invasión Extraterrestre. Sin embargo, hay una minoría que considera que estos seres ya no existen en su forma natural, sino que al mezclarse con los humanos, y modificar su ADN, ahora lucen naturales como nosotros, pero no sienten ni piensan como humanos. ¿Qué dicen UDS, mito o realidad? Acá les dejo un documental sobre la supuesta existencia reptiliana. Los gobernantes, jefes militares y sacerdotes ocupan la clase alta, se caracterizan por ser seres alados y poseer una cola larga, además de poseer un tercer ojo de color rojo a la vista, el cual utilizan para proyectar sus poderes. Los guerreros, controladores, diplomáticos y centinelas, ocupan la clase media, algunos de ellos son alados pero más comúnmente tienen cola, el tamaño de la cola también delimita su jerarquía. Una facción de reptiles son los que han tomado puestos gubernamentales, bancarios y sociales altos para ayudar a la gran maquinaria del sistema de control en el mundo. Los trabajadores y el resto, son reptiles con cola corta o en muchos casos sin cola. Aunque también poseen habilidades físicas y psicoastrales muy por encima de un humano ordinario. Son los más comúnmente vistos en la Tierra.
Actualmente ellos junto con los Anunnaki mantienen el control de la Tierra posicionándose en altos rangos del sector gobierno, salud, económico, energía, medios de información y comunicación y desarrollo industrial y tecnológico. Reptilianos. La mayoría conocidos pertenecen a la especie reptoid, tienen 3 tipologías. Estuvieron permanentemente en la Tierra X más de 15.000 años. Llegaron desde la constelación Draco, colonizaron más de 500 planetas por medio de infiltración con el gobierno en la sombra y otros laídes con alta posición jerárquica. En el caso de en la Tierra no necesitaron mucho esfuerzo para obtener el control, ni siquiera necesitaron infiltrarse mucho haciendo evolucionar nuestra especie, por lo que su poder incremento son considerados una de las especies más adelantadas tecnológicamente, pero ellos prefieren trabajar en la sombra. Poseen habilidades supernaturales. 1. Habilidades para cambiar de forma, metamórfica. 2. Seres que pueden viajar interdimensionalmente. 3. Poder para volverse invisible. Ellos tienen 3 bases de ovnis en la Tierra. 1 diagonal en la área llamada Triángulo de las Bermudas. 2 diagonal en alguna parte de la costa de Dinamarca. 3 diagonal en algún lugar de la costa de Nueva Zelanda. Ellos nunca se irán hasta que nos elevemos vibracionalmente y cambiemos de dimensión. El secreto de los reptiles, historia de la Certa. Nota: en el caso de la Certa es aún objeto de debate, presentación de los estados en conflicto. En la entrevista, se decidió a publicarla porque, tal vez, entre muchas mentiras, hay fragmentos de verdad que coinciden con nuestra investigación y son el tema de gran interés y atención. Fundamental apertura y discernimiento para saber y entender. Feliz lectura. Lo que ocurrió, de hecho, 65 millones de años, cuando los dinosaurios desaparecieron de la faz de la Tierra. De acuerdo con las teorías oficiales, la causa de la súbita extinción de los grandes reptiles se debió al impacto de un asteroide con la Tierra. Pero, ¿es esta realmente la verdad o es solo una explicación simple y rápida dictado por la política de selección y encubrimiento? Seguramente, nadie se atrevería a discutir esta hipótesis, ya que nadie sería capaz de encontrar una mejor solución al problema. Pero si ni siquiera por un momento, tratamos de poner en duda la ciencia oficial, se daría cuenta de que, de hecho, no todas las piezas del rompecabezas encajan como deberían. En primer lugar, no hay evidencia definitiva, nunca se ha encontrado de la caída del asteroide, hasta el cráter misterioso que un objeto de ese tamaño tendría que legar al mundo. Por el contrario, las cicatrices son claramente visibles en el Tunguska, Siberia o Canadá. En segundo lugar, hay varias estatuas, esculpidas en los pueblos de Mesopotamia, que representan claramente los rasgos humanos no humanos, pero mucho más cercanos a los de los reptiles. No es poco común en la historia de las civilizaciones antiguas, entre en las formas, por decirlo así, extranjero, pero el hecho es aún más sorprendente que estos seres también hablan los textos sagrados de las diferentes religiones. Todo esto parecería crear un rebus inextricable, donde más de 1 millar de caminos se bifurcan, cada uno lleva a su propia realidad. Sin embargo, a pesar de que el verdadero conocimiento es todavía molto lontana, un rayo de luz, de vez en cuando, se ilumina el manto de humo donde usted va caminando. Y es precisamente lo que ocurrió en 1999 en una casa situada cerca de un pueblo en el sur de Suecia. Lo que sigue es solo una parte de la entrevista concedida por un reptiliano, una universidad joven, el 16 de diciembre de 1999. El hombre asegura haber hablado por más de 3 horas con su pareja y que transcribió la conversación con 49 páginas, además de grabarla en algunas cintas. Desafortunadamente, es imposible publicar el material, ya que no ha recibido el consentimiento del reptil. Q. En primer lugar, ¿quién eres y lo que eres? ¿Es usted una especie extraterrestre o
Puede encontrarse su origen en este planeta. R. Pesar de mi cuerpo tiene partes similares a mamíferos, el resultado de la evolución. Como puedes ver con tus propios ojos, no soy un ser humano como tú y para ser honesto. No estoy aún un mamífero real, soy una mujer de ser reptil, perteneciente a una raza reptil muy vieja. Somos la tierra original que vivimos en este planeta durante millones de años. Estamos menciona en sus escritos religiosos como tu Biblia cristiana y muchas de las tribus humanas antiguas eran conscientes de nuestra presencia y nos trataron como a dioses, como los egipcios y los incas y muchas otras tribus antiguas. Su religión cristiana ha entendido mal nuestro papel en su creación, por lo que se menciona como serpiente maligna en sus escritos. Esto está mal. Su carrera ha sido modificado genéticamente por extraterrestres, y hemos tenido un papel más o menos pasiva en esta acelerada evolución general. Usted debe saber, algunos de sus científicos ya han llegado a suponer, que su especie ha evolucionado de una manera demasiado rápida para ser un proceso natural, en apenas 2 a 3 millones de años. Esto es absolutamente imposible, porque la evolución es un proceso mucho más lento cuando es natural, pero no han entendido todavía. Su creación fue artificial, debido a la ingeniería genética, pero no por nosotros, sino por una raza alienígena. Si me preguntan si son extraterrestre, debo contestar no. Somos tierra natal. Hemos tenido y seguimos teniendo un poco de colonia en el sistema solar, sino que se originan en este planeta. De hecho, este es nuestro mundo, no el tuyo. Nunca fue tuyo. Q, ¿me puede decir su nombre? R, es difícil, porque su lengua humana no es capaz de pronunciar correctamente, y una pronunciación incorrecta de nuestros nombres es muy ofensiva para mucha gente de mi clase. Nuestro idioma es muy diferente a la suya. Me llaman Lacerta, este es el nombre que utilizan generalmente cuando se encuentran entre los seres humanos y hablar con ellos. Q, ¿cuál es su trabajo? ¿Tiene usted un trabajo como nosotros? R, para decirlo con sus propias palabras, es un estudiante curioso de la conducta social de su especie. Es por eso que he descubierto mi verdadera naturaleza AEF, un amigo de la joven NDR, y usted. Quiero ver cómo su especie reaccionará y FLL hacer pública la verdad que estoy a punto de revelar. Estoy bastante seguro de que todos se niegan a creer mis palabras, pero espero estar equivocado, porque hay que entender si queremos sobrevivir en los próximos años. Q, he leído la información que usted ha dado a EF sobre este tema, pero ahora usted me da una respuesta corta. ¿Son ovnis volando objetos piloteados por extraterrestres o qué? Pertenecen a su especie. R, se ha observado algunos ovnis, como usted los llama, pertenecen a nosotros, pero la mayoría no. La mayoría de los misteriosos objetos voladores en el cielo no son máquinas tecnológicas, sino sobre todo una mala interpretación de los fenómenos naturales que sus científicos no han entendido, como chorros de plasma espontáneos en la alta atmósfera. Pero de todos modos, algunos ovnis son naves reales pertenecientes ya sea a sus propias especies, sobre todo a las instituciones militares, y otras especies exóticas está con nosotros, pero solo una minoría de los barcos avistados pertenece a nosotros, porque son generalmente mucho cuidado con nuestros movimientos en la atmósfera y contamos con sistemas especiales para ocultarlos. Si le sucede a leer un informe de un avistamiento de un objeto cilíndrico de color metálico gris y garoforme y longitud, hay diferentes tipos. Por ejemplo, entre 20 y 260 de sus metros, y si este objeto se ha emitido un profundo zumbido y si había 5 luces rojas por encima de la superficie de metal, 1 arriba, 1 en el centro, 2 en la base, entonces es probable que algunos de ustedes han visto una de nuestras naves y esto significa que hubo un defecto o que alguien de nosotros no tuvo el cuidado suficiente.
También tenemos una pequeña flota de forma de disco, pero este tipo de ovni suele pertenecer a razas alienígenas. Ovnis triangulares generalmente pertenecen a sus propias instituciones militares, pero el uso de la tecnología extranjera para construirlos. Si realmente quieres probar uno de nuestros barcos Stru, debe echar un vistazo a los cielos del Ártico, el Antártico y las partes internas de Asia, sobre todo en las montañas. Q, ¿puede decirme algo sobre la historia natural y la evolución de su especie? ¿Cuántos años tiene su especie? Ha evolucionado a partir de los reptiles primitivos como la humanidad ha evolucionado de los monos. Esto es muy largo y complejo, y ciertamente suena increíble para usted, pero es la verdad. Voy a tratar de explicarlo en pocas palabras. Cerca de 65 millones de años. Muchos de nuestros antepasados avanzaron raza de los dinosaurios murieron en un gran cataclismo global. La razón para esta destrucción no fue un desastre natural, impacto de un asteroide como sus científicos creen falsamente, sino una guerra entre dos grupos enemigos extraterrestres que tuvieron lugar principalmente en la órbita y la atmósfera alta de su planeta. Sobre la base de nuestro conocimiento limitado de esos días, esta guerra global fue la primera guerra extraterrestre en el planeta Tierra, pero sin duda no fue el último, y una guerra futura está por venir, mientras una guerra fría, como usted lo llama, entre grupos extranjeros ha estado sucediendo durante cerca de 73 años en su planeta. Los enemigos en esta guerra 65 millones de años eran dos especies extraterrestres avanzadas cuyos nombres no son pronunciables siempre en la lengua. Una raza era humanoide como su especie, pero mucho más vieja, y era de este universo. De un sistema solar en la constelación que ustedes llaman Prociono y en sus mapas. La otra especie, no sabemos mucho, era una especie de reptil, pero no tienen nada que ver con nuestra especie, porque hemos evolucionado a partir de saurios locales sin influencias externas, a excepción de la manipulación genética que no se nos hace con éxito. Te diré más tarde. El avanzado especies de reptiles no vino de este universo, sino de para usar un término que podría ser capaz de entender, las otras especies no son de este universo, sino desde otra burbuja en el universo espuma. Tal vez lo llaman otra dimensión, pero no es la palabra adecuada para describirlo correctamente. El hecho de que usted debe recordar es que las especies avanzadas son capaces de caminar entre las burbujas por el uso de, como ustedes lo llaman, la tecnología cuántica y, a veces de manera especial a través del uso de su mente. Mi especie también ha avanzado la capacidad mental de su especie, pero no somos capaces de cambiar burbuja diagonal string sin tecnología, pero otras especies activas en este planeta son capaces de hacer esto para usted y tiene el aspecto de un magia como lo fue para sus antepasados. Volviendo a su historia, las primeras especies, los humanoides, llegó a la Tierra de unos 150 años antes de que los reptiles y construyeron algunas colonias en los continentes anteriores. Había una colonia grande en el continente ahora llamado Antártida y otro en el continente ahora llamado Asia. Estas personas vivían en el planeta con los animales dinosaurios sin problemas. Cuando las especies reptiles avanzadas llegaron al sistema solar, los colonos humanoides de Procyon intentaron comunicarse apaciblemente, pero sin éxito y una guerra global empezó en meses. Usted tiene que entender que ambas especies estaban interesadas en este planeta joven no por su biología y su especie no es avanzada, pero solo por una razón, las materias primas, especialmente el cobre. Para entender esto, usted debe saber que el cobre es un material muy importante para algunas especies avanzadas. Aún hoy, ya que es, junto con algunos materiales inestables, capaz de producir otros elementos estables inducibles y un campo electromagnético de alta con un campo en el
Derecho energía radiactiva nuclear para producir tal intersección de campos fluctuantes. La fusión del cobre con otros elementos en una habitación con campo magnético similar diagonal.